Estamos dándole seguimiento a una colección de videos que nos hicieron llegar hace algunos días uno de los suscriptores del nuevo canal Comando Salvador Freixedo, del cual estamos haciendo muchos directos, muchos videos. ¿Por qué? Porque hay que rescatar la obra, el pensamiento y sobre todo esa filosofía que durante tantos años nos compartió don Salvador Freixedo. Y vamos a continuar. Recuerden que nos quedamos hace un par de directos con la parte de una entrevista que le hicieron tanto a Salvador Freixedo como a JJ Benítez en una emisión de la televisión española de los años 90, y ya vimos la parte donde participa JJ Benítez. Ahora toca ver la parte de don Salvador Freixedo. Estábamos los dos sentados en una mesa y había allí un extraterrestre. Un garadiábolo. Garamendi, no, ¿qué es eso? Eso lo decían los periodistas, lo decían. Yo jamás lo he dicho. Sigo sin decirlo. Freixedo, usted tenía allí ¿se llamaba garadiábolo aquello? No, ¿Qué era? le pusieron ese nombre. ¿Un extraterrestre? Sí. No, que va, no es extraterrestre, eso es un animal. Lo que pasa es un animal que no está registrado. Fíjense, amigos, desde entonces, desde los años 90, 80, se tenía claro que a este mundo llegan visitas de muchos lados, de muchas partes del cosmos, de muchas otras realidades, posiblemente desde otras dimensiones o universos paralelos. Ese concepto que, pues afortunadamente, gracias al séptimo arte, que es el cine, y gracias al octavo arte, que son los cómics, se ha difundido tanto y la gente empieza a entenderlo cada vez más y empieza a aceptar cada vez más que esta no es la única realidad, que esta es una de las muchas realidades que existen. Pues en su momento, gente como Salvador Freixedo, como JJ Benítez, como Andreas Faber-Kaiser, como muchos estudiosos de esta temática lo tenían ya claro. Ellos ya sabían que existen seres que viven aquí mismo, en esta misma tierra, pero paralelos a esta realidad. Y que a veces esos seres se dejan ver, o los dejan ver, o cruzan de su realidad a la nuestra. Incluso muchos de los misterios de aquello que en aquel entonces y todavía se llama como animales criptozoológicos, muy probablemente se traten de seres que crucen de una realidad a otra. Esto no es que sea un fallo en la Matrix, no es que sea algo precisamente accidental. Es algo que normalmente se promueve. ¿Por quién? Por aquellos seres, algunos de ellos que conviven con nosotros desde hace mucho tiempo, en esta realidad, en este universo y en este planeta, que les gusta divertirse o que en realidad tienen intenciones malvadas. De eso va a estar hablando más o menos Salvador Freixedo en esta gran entrevista. ¿Y eso qué quiere decir entonces? ¿Un extraterrestre? Si es un animal que no es de esta tierra, pues será de otra tierra. No está registrado en los anales de los científicos, no está registrado, pero es de esta tierra. Fíjense, amigos, en esta parte del video va a ser muy importante tratar de estudiar el lenguaje no verbal, tanto del entrevistador como de JJ Benítez, porque recuerden, Salvador Freixedo ya en ese entonces, ocurría ya luego en los años 2000, 2010, pues era una persona que no tenía cortapisas, era una persona que ya había viajado mucho, que había sido expulsado de muchas partes, ya era considerado un escritor maldito desde aquel entonces, y por lo tanto, él sin ningún problema exponía sus ideas, sin ninguna consideración. Recordemos que en los años 90, pues muchas televisoras tenían amplia libertad para hablar de estos temas, otras no. En aquel entonces se dio el boom de la libertad de expresión en España, precisamente porque en ese entonces estaban saliendo, ya eran las épocas post-dictadura. La dictadura de Franco estaba totalmente terminada y prácticamente se estaba haciendo una especie de boom de libertad de expresión, lo que en su momento se llamó la movida española, ¿no? Libertad y mucho libertinaje por todos lados. Entonces Salvador Freixedo era una persona que incluso desde los tiempos de Franco, él decía lo que pensaba, con mayor razón en ese entonces. Por eso va a ser importante ver el lenguaje no verbal tanto de JJ Benítez como del entrevistador. Pasa que tienen que estudiarlo, como todavía hay animales que no están todavía. Ese animal yo se lo llevé a Nueva York, a un ictiólogo, y que en cuanto lo vio dijo, no, a mí me quiere engañar usted, porque no está, hay gente que tiene la mente cuadrada, como no está en sus listas, pues lo echaron para un lado. Y eso sigue ocurriendo en la actualidad, pero lamentablemente, como bien se dice acá en México, la burra no era arisca. La hicieron arisca. ¿Qué quiere decir ese dicho? Que bueno, la ciencia ha recibido
tantos intentos de manipulación, tantos fraudes disfrazados de realidad. Acaba de ocurrir hace algunas semanas con la presentación que hizo Jaime Maussan. Maldita sea, no puedo superar eso, amigos. No puedo superar eso. La presentación que hizo Jaime Maussan ante el Congreso de la Cámara de Diputados acá en México, que fue un desastre. Por eso la ciencia no toma en serio estos estudios. En aquel entonces, en los años 90, había ciertos acercamientos con la academia. En algunas cosas las universidades cedían, pero han sido tantos los intentos de tomarle el pelo a la población, a los científicos, a los académicos, que por eso la burra terminó siendo arisca, como dice aquí en México el dicho, ¿no? Ellos ya no quieren saber nada que tenga que ver con cosas extraordinarias, criptozoológicas, cuestiones que sean inexplicables, etc. Y las desechan ya per se. Ese es el problema en el cual derivó tantos fraudes, tantos intentos de manipulación y tantas ganas de llamar la atención de tantas personas improvisadas que no tenían un buen criterio a la hora de tratar estos temas. Afortunadamente, gente como Salvador Freixedo, como JJ Benítez, siempre trataron de contener y evitaron lo mejor que ellos pudieron hacerlo, meterse en estos vericuetos, aunque en algunos casos llegaron a colárselas, llegaron a engañarlos también a ellos. Pero ahí está el animal, y no solo yo, ya te decía hace poco que en Caracas yo tengo recortes del mundo en que otro animal exactamente igual se salió del mar y atacaba a la gente. Tiene una altura así, tiene cara de hombre o de demonio, una cosa terrible. Uy, es una larga historia, pero eso son... Salvador Freixedo ha escrito casi 2 docenas de libros, por lo menos, ¿no? Fíjense, amigos, en comentarios recientes ahora del canal, pues por el éxito que está teniendo el canal de Comando Salvador Freixedo, me han estado llamando mucho la atención en muchos comentarios que me dicen: estás pronunciando mal el apellido de Salvador Freixedo. No se dice Freixedo, se dice Freixedo, me dicen. Lo escriben de manera diferente nada más. Y yo la verdad no entiendo, yo siempre lo he pronunciado así. No sé si tenga alguna connotación pues muy particular del lugar de España donde ese apellido es de lo más común. Yo supongo, por el hecho de haber escuchado tanto su nombre en entrevistas, por parte de presentadores, en podcast, en audio, yo siempre lo he escuchado igual: Salvador Freixedo. Algunos le dicen Freixido, pero no sé si eso sea parte de la pronunciación particular de alguna persona. Normalmente yo escucho el apellido de Salvador Freixedo así: Freixedo. Lo acabo de escuchar por parte del presentador. Entonces cuando me dicen es que no lo sabes pronunciar, primero aprende a pronunciarlo y luego dátela de que sabes de él. Amigos, yo no soy ningún experto en la temática de Salvador Freixedo, soy como ustedes. He leído sus libros, lo admiro profundamente, me gusta mucho su forma de pensamiento. Incluso siendo yo un lector del libro Urantia, complemento mucho mi filosofía personal con lo que le he aprendido a ese gran hombre que fue Salvador Freixedo. Por lo tanto, de experto nada, amigos. Pero, eso sí, soy alguien que le gusta compartir la admiración que tengo por ese gran hombre que fue. Y, por lo mismo, decidí abrir un canal de YouTube para compartir mi admiración con la de muchos otros que yo sé que también lo admiran. Quiero hacer una comunidad de amigos, de personas que admiramos a Salvador Freixedo, pero de experto, absolutamente nada, amigos. No, yo no soy experto en nada. Yo no soy máster. Yo soy el Monster. De ahí el eslogan de mis redes sociales. Algunos de los cuales están por aquí, iremos viéndolos en pantalla de un momento a otro. Yo tengo otro aquí que se llama Visionarios, Místicos y Contactos Extraterrestres. Uno aquí que se llama Interpelación a Jesús de Nazaret. Algunos más que aparecerán en pantalla. Y en todos se observa una profunda fe en que hay gentes por otros lados, en que hay objetos por otros lados y que incluso gentes de otros lugares, civilizaciones, seres, algo está aquí con nosotros. Fíjense, amigos, en todos esos planteamientos, en ese momento, Salvador Freixedo estaba mucho más avanzado en sus teorías que JJ Benítez. JJ Benítez tenía un as bajo la manga con respecto a lo que pensaba Salvador Freixedo, que era ser lector del libro Urantia. Ser lector del libro Urantia te da muchas herramientas para entender la realidad. Pero, el hábito de filosofar
el hábito de especular, el hábito de indagar y sobre todo de atar cabos de manera mental, por el hecho de que Salvador Freixedo pues fue teólogo, por el hecho de él haber sido un ex jesuita. Eso era lo que hasta cierto punto compensaba la ventaja de Salvador Freixedo con respecto a lo que conocía JJ Benítez. Pero fíjense qué gran lección tenemos en esta imagen. Dos hombres, uno de ellos mayor al otro, cada uno de ellos con su particular punto de vista de la realidad, pero ambos sentados con mucho respeto, escuchándose mutuamente. Obviamente uno más sorprendido que el otro. Vean la cara que tiene aquí JJ Benítez y apenas está empezando en sus diatribas, en su dialéctica, Salvador Freixedo, ¿no? En su discurso. Pues amigos, estos dos hombres con mucha altura de miras, cada uno de ellos con su forma muy particular de entender la realidad, podían sentarse frente a las cámaras de televisión. Muy probablemente en ese momento la transmisión en vivo de esta entrevista alcanzó los millones de televidentes. Y vean qué gran ejemplo. Cómo nos hace falta esa forma de llegar a estos temas, porque en la actualidad todo el mundo está cabreado, todo el mundo está buscando tener la razón. Cada uno de los que tienen una particular forma de ver este fenómeno de la vida extraterrestre ataca al otro que piensa diferente. Y no, la clave es esta, amigos. Por eso esta entrevista es tan valiosa, por eso este documento merece que hagamos muchos directos analizándolo. Bueno, eso desde un punto de vista teórico, hay que tener una aquí en vez de masa encefálica, un adoquín para pensar que somos lo único que hay en el universo, ¿sí? Esa es una frase célebre de Salvador Freixedo. Pensar que somos los únicos en el universo, primero, denota una gran ignorancia. Segundo, denota una gran arrogancia. El creer que somos el top de lo top de la creación. Que todo afuera de este mundo no tiene vida, o si hay vida, ni siquiera hay vida inteligente, que somos los más inteligentes de todo el universo de los universos. Eso denota un gran narcisismo que afortunadamente cada vez tienen menos seres humanos sobre la faz de esta tierra. Realmente Dios, lo único que hizo en el universo en cuanto a seres pensantes es este hombre que se retire como creador. Porque... Fíjense, amigos, fíjense esta reflexión tan rápida. Aquí hay que, a Salvador Freixedo, aquí irlo parando, aquí irlo deteniendo, irlo analizando, porque son muchos conceptos en muy poco tiempo. Yo siempre he hecho el símil, a lo mejor no muy adecuado, a lo mejor un tanto cuanto pues soez, de que Salvador Freixedo es una ametralladora de ideas. Él se sienta y para detenerlo es muy difícil. Incluso él mismo tiene que ponerse una especie de freno de mano a la hora de estar hablando por la cantidad de conceptos que suelta, ¿no? Y miren, aquí están enseñando precisamente la portada de uno de los libros más exitosos, que obviamente este libro sí lo vamos a analizar mucho en los directos quincenales que vamos a estar haciendo en Comando Salvador Freixedo, porque lo merece. Defendámonos de los dioses. Pues fíjense, esta idea choca totalmente con el concepto urantiano de las cosas, de cómo actúan las criaturas divinas. Y ahí estaba un lector del libro Urantia, JJ Benítez, departiendo, conversando, compartiendo escenario plató con un hombre que incluso invita a los seres humanos que nos defendamos de esos dioses. Obviamente, en muchas cuestiones las ideas convergen. Y es lo que vamos a ver en esta entrevista. Que realmente nos servimos para muchas cosas, pero realmente somos primitivos, ¿verdad? Eso en plan de deducir nada más, pero luego cuando vienen aquí y cuando tú conoces, como conoce aquí el amigo Juanjo Benítez, tantos casos, ¿verdad? Como tú has visto los ovnis desde cerca, no creerlo, pues es otra vez tener un adoquín en vez de tener... Yo no he visto nada de cerca. ¿Ha visto? Amigos, lamentablemente este fenómeno es así. El fenómeno ovni, ahora también llamado el fenómeno WAPS, es así. Es escurridizo. Por eso a muchos ya nos tiene hartos ese tipo de actitud. Pero fíjense bien, si nosotros empezamos a entender la filosofía de Salvador Freixedo, podemos llegar a sonar, a deducir
el por qué estos seres, muchos de ellos se esconden. ¿Por qué realmente no quieren ser vistos? Y la respuesta es muy sencilla, porque sus intenciones no son buenas. Por eso vemos muchos estudiosos, amateur obviamente, porque jamás podremos llamarnos expertos en estos temas. Expertos ellos, Álvaro Freixedo, JJ Benítez, Iker Jiménez, Javier Sierra, hasta cierto punto Jaime Maussan, que va a ser el ridículo a nivel mundial estas últimas semanas, pero de que sabe del tema, ¿no? Expertos ellos. Pero nosotros, como gente que tenemos años y años leyendo estos materiales, viendo tanto contenido, escuchando tantos programas de radio, podcast, videos, etcétera, etcétera, cada vez estamos llegando todos a la misma determinación, al mismo razonamiento, algo que Salvador Freixedo propuso hace décadas. Estos seres no son buena gente. Estos seres, por el hecho de andarse escondiendo, algo traman. Y por lo tanto, no podemos darles toda nuestra confianza. A lo mejor la invitación no es que nos defendamos de los dioses, pero sí que al menos tengamos duda en su actuar, que al menos no les entreguemos todo nuestro corazón, que al menos seamos precavidos. Creo yo que ese es el gran mensaje que nos dejó Salvador Freixedo. Yo he visto cantidad de ovnis. Lo que pasa es que para ir a ver ovnis hay que ir a donde están. Aquí no va a venir esta noche ninguno. Exactamente, amigos. Exactamente. Mucha gente dice, es que los ovnis no existen porque yo jamás he visto uno. Pero no salen de su casa. No salen de su ciudad, donde precisamente el rango de visibilidad nocturno o incluso diurno en ciudades muy contaminadas es prácticamente nulo. Para ver las cosas extraordinarias, amigos, hay que ir a por ellas, porque el fenómeno es escurridizo. Sobre todo en áreas rurales es donde mejor se ve. De ser posible utilizando algún buen telescopio, algunos buenos gemelos o catalejos o miralejos. En lugares de poder, eso que decíamos que son lugares de poder, donde hay pirámides, donde hay vestigios arqueológicos. A los ovnis también, y a todo aquello que es extraño, hay que ir a buscarlo. Los seres no van a venir a nosotros a menos de que tengan algo que necesiten de nosotros. Si nos necesitan, amigos, nos van a sacar hasta de la cama. Si nos necesitan, amigos, los van a ir a buscar incluso hasta el trabajo. Así estén ustedes en el metro de su ciudad, van a ir a por ustedes. Pero si ustedes no tienen nada de interés para ellos, son ustedes los que tienen que ir al fenómeno, no el fenómeno ustedes. ¿Entiendes? Ninguno. Hay que ir a donde están. ¿Y dónde están? Y hay sitios donde se aparecen y son sitios calientes durante ese tiempo. En general los ovnis repiten en el tiempo y repiten en el espacio. Exactamente, amigos. Hay lugares que son favoritos para ellos. Aquí en México, rápido, volcán Popocatépetl. Por eso incluso hay muchas cámaras apuntando al volcán, que prácticamente no pasa un mes en que no se detecten ni se filmen cosas extrañas. Cosas que entran y cosas que salen del volcán. Cosas que mucho, obviamente, la academia, los científicos, las universidades mexicanas dicen, son cuestiones del mismo magma, son cuestiones eléctricas que se generan dentro del volcán. Y uno luego pregunta, bueno, yo entendería que esa es la explicación para todo aquello que sale del volcán. Pero aquello que viene de kilómetros de fuera para meterse al volcán, ¿qué explicación tiene? Ahí la academia y la ciencia callan. O dan una explicación no de todo convincente, ¿no? Sobre todo con cuestiones muy, muy técnicas, pues como para precisamente convencer a aquellos que sean solamente, que tengan muchos conocimientos y que precisamente digan, tú diles algo que no entiendan, pero que de preferencia sirva como una explicación, porque estos ignorantes no se van a poner a investigar, ¿no? Cuando la ciencia, la obligación que tiene es aclarar las cosas y reducirlas a tal nivel que todo mundo lo entienda. Esa es la misión de la divulgación científica. No dar una explicación rebuscada y técnica, con mera jerga técnica o científica de las cosas, sino presentarlas de tal forma que hasta un analfabeta lo pueda entender. Y es ahí donde ha estado el fallo de la ciencia del siglo XXI, que no saben divulgarla. Si tú ves un ovni un día quieto en un sitio, fácilmente vuelve al siguiente día, o los 2 o los 3 días. Yo los he visto bien de cerca cuando no pensaba verlos. ¿Esto que estamos viendo en pantalla qué es?
Fíjense amigos, esto se consideraban unas imágenes súper nítidas, hechas con una especie de escaneo térmico. ¿Cómo ha envejecido todo esto, ¿no? Como en la actualidad, pues sí, en efecto, ya se cuentan con cámaras de mucho mayor resolución. Muchos dicen ahora que todo mundo trae un teléfono celular, no hay tantas imágenes como antes. Pues amigos, ¿cuál es la explicación de ese fenómeno? ¿Por qué en la actualidad, habiendo tantas cámaras, prácticamente todo mundo tenemos una cámara en nuestro teléfono, ¿no? Mire, yo aquí tengo un teléfono con muy buena resolución. ¿Cuál es el problema? Que antes aquellos que portaban cámaras eran profesionales de la fotografía, eran periodistas, etc. Era gente que tenía cierto temple para fotografiar esto, ¿no? Que tenía cierto expertise. Ahora sí es cierto, todo mundo traemos una cámara en nuestro teléfono celular, pero no somos expertos en fotografía. Y por eso las tomas salen todas movidas, salen todas feas, mal enfocadas, etcétera, etcétera. Que antes era trabajo de expertos, ahora no lo puede hacer cualquier hijo de vecino con un iPhone, ¿no? Porque de seguro al ver un ovni le va a temblar la mano y no va a sacar estas imágenes tan nítidas como si lo hacían los periodistas de guerra, ¿no? Los fotógrafos de guerra. Si podían fotografiar un conflicto armado en medio, entre balas, entre bombas, pues con mayor una nave extraterrestre, ¿no? Viendo aquí unas imágenes. Eso es el estudio del caso de Meyer. Eso es un caza, eso es un caza, pero se usó, fue Spalding, me parece, el que hizo ese estudio para contrastarlo con los ovnis que fotografiaba Meyer en Suiza. Y gracias a ese caso, yo creo, porque es otro caso, como siempre está siendo muy debatido, que sí, que el caso de Meyer, a pesar de todo lo que dicen... ¿Y eso tan clarito que se ve ahí? Eso es en los ovnis de Meyer, es eso. Billy Meyer, amigos, el caso de Billy Meyer, que al final tuvo, pues un final un tanto cuanto triste también. Al final se demostró que muchas de las fotografías más nítidas, más impresionantes de Billy Meyer eran fraudulentas. Él incluso demostró cómo las hizo. Muchos dicen que ese es un caso mixto, un caso que en realidad tuvo un origen verdadero y luego por el afán de protagonismo, por el afán de hacer dinero, Billy Meyer pues inventó muchas cosas que vendrían después, ¿no? Supuestos materiales que le habían entregado, de origen extraterrestre. Es muy común que pasara eso en aquel entonces. Por eso muchos dicen que el ser contactado extraterrestre, el ver un ovni, el tener un encuentro cercano del tercero, del cuarto tipo, en realidad es una maldición. Y por eso yo siempre he hecho la invitación que evitemos el contacto. Nosotros como civiles comunes y corrientes, si tenemos contacto de una u otra forma con estos seres, con estas naves, documentémoslo lo más rápido que podamos, lo mejor que podamos y huyamos del lugar. Uno de las cosas que él fotografiaba porque él sabía cuándo iban a venir y estaba preparado con su trípode y los fotografiaba. Lo que pasa es que casi automáticamente la sociedad califica de loco, entre comillas, a todo aquel que asegura que ha visto un ovni o que habla con familiaridad, como hablan ustedes, como habla usted sobre todo de los ovnis. Fíjense amigos, y eso era algo ya superado. Hasta hace algunos años incluso ya empezábamos a ser otra vez guays, otra vez chéveres. Otra vez éramos personas interesantes, aquellos que sabíamos mucho de este tema. Y maldita sea la hora, amigos, en la que ocurrió la situación ante el Congreso de México con la presentación ridícula que hizo Jaime Maussan, porque en unas cuantas horas, en unos cuantos minutos, se echó a la basura todo el prestigio que habíamos ganado aquellos que tratamos estos temas con la mayor seriedad posible. Y otra vez volvimos a ser, en pleno 2023, los loquitos que creemos en extraterrestres, los tontitos que creemos en las naves espaciales. Y otra vez somos carne de cañón de cuanto meme se le ocurra a la población. Y otra vez somos los hazmerreíres de la población mundial. Fíjense cómo un solo movimiento mal dado puede echar a perder esta jugada de ajedrez que desde hace tantas décadas se está haciendo. Y es muy triste y lamentable. Miren, este es otro de los títulos de Salvador Freixedo que vamos a analizar en el canal de Comando Salvador Freixedo: la amenaza extraterrestre. ¿Quién mueve los destinos de la raza humana? Para títulos, amigos, los libros de Salvador Freixedo. Era un gran publicista de su obra. A lo mejor eran títulos que se le ocurrían a su editorial o a su editor,
Pero a mí no me extraña nada que estos fueran títulos acuñados por el mismo Salvador Freixedo, ¿eh? Y claro, casi le da uno... Pero mira, la minología ha avanzado tan enormemente en estos 3 últimos años que hoy día ya no me interesa un pepino, ni lo que digan los que están todavía dudando de eso, ni siquiera lo que digan las autoridades. Miren, amigos, eso solamente lo puede decir Salvador Freixedo. A él, en aquel entonces, y obviamente el resto de los años que él tendría por delante, no le interesaba lo que opinaran y eso. Pero a nosotros, que somos villamelones de estos temas, que no somos expertos, que no tenemos el bagaje cultural, que no tenemos los kilómetros recorridos tanto por Salvador Freixedo como por JJ Benítez, que no tenemos libros escritos, a nosotros sí nos interesa lo que diga la sociedad de nosotros. Y hasta cierto punto la sociedad ya nos respetaba como personas que defendíamos algo que era plausible. Ahora ya no. Ahora ya no. Perdimos esa oportunidad. Perdimos años de avance en unas cuantas horas, amigos. Las autoridades, sobre todo las grandes autoridades del mundo, las autoridades norteamericanas, las rusas, las inglesas, las israelíes, las chinas y las indias, que son las que conocen el fenómeno bien, han cometido el terrible crimen primero de ocultarle a la humanidad. Fíjense, amigos, acaba de mencionar Salvador Freixedo en los años 90 los países que iban a la vanguardia del estudio y sobre todo de, hasta cierto punto, conocer y tener la certeza de la existencia de vida extraterrestre. ¿Escucharon los países que mencionó? Son los que en la actualidad precisamente van a la vanguardia de la conquista del territorio lunar. Este año la India se acaba de sumar a uno de los pocos países que ha podido llevar un objeto desde su territorio hasta un punto de la luna. ¿Coincidencia, amigos? No creo. Hace 40 años que ellos saben perfectamente todo lo que pasa. La que más sabe es la Fuerza Aérea Norteamericana y la NSA, no la NASA. Y han cometido el crimen de ocultarlo. Y han llegado a asesinar a todo aquel que se acercaba mucho, a todo aquel de importancia. Claro, amigos, y esto es algo que hay que reconocerle a estos hombres. Ellos siempre han sido muy valientes. En aquel entonces, años 90, años 80, años 70, muchos de ellos arriesgaban la vida. Incluso muchos de ellos ofrecieron su vida para esta causa. Y ahora, qué triste, qué lamentable, que unos cuantos irresponsables, personas que monetizan, que prácticamente han visto el hablar de estos temas como un mero negocio, lo hagan con tanto desparpajo, con tanta irresponsabilidad, sin hacer honor a aquellos que incluso ofrecieron su vida para que nosotros pudiéramos estar aquí hablando de estos temas. Que se asesinaban. ¿Por qué se interesa en no dar a la luz pública, en no Porque comunicar? lo que hay detrás del fenómeno OVNI es enorme, es tremendo, es terrible. Salvador Freixedo acaba de comentar el mejor adjetivo para describir este fenómeno. Es algo terrible. Es algo terrible. Y a mí me costó mucho trabajo entenderlo así. Porque yo conocí a Salvador Freixedo después de haber sido lector del libro Urantia. Después de ser un optimista del fenómeno OVNI. El creer que tenemos millones de razas allá afuera que son nuestros hermanos, hijos del mismo Dios. Y que por lo tanto son dignos de considerar como iguales, como amigos, como hermanos. Y luego darme cuenta que no todos ellos necesariamente son buenos. Que incluso hay varios de ellos que viven aquí, que una vez ya traicionaron a la humanidad, que una vez ya complotaron en contra de la humanidad y que algunos dicen estar arrepentidos, pero no lo demuestran. Porque se siguen escondiendo. Porque siguen incluso omitiendo actuar en muchas cosas en las que ellos podían intervenir por el hecho de ser ellos terrícolas como nosotros. Entonces eso después me hizo desconfiar. Por eso ahora yo manejo una filosofía mixta, amigos. La filosofía del lector del libro Urantia, que cree en la existencia de un Dios todopoderoso, de una fuerza, de una especie de entidad sin personalidad, pero que busca tenerla, que en efecto es bueno, que en efecto es un gran creador, que tiene a lo mejor un séquito de seres que le ayudan. Uno de ellos probablemente sea el que se encarnó aquí en este mundo como Jesús de Nazaret, pero que de ahí para abajo hay muchos seres
muchos de ellos de muy dudosa reputación, que no necesariamente quieren nuestro bienestar. Y esto estoy hablando solamente del mundo espiritual. Ahora, existen también muchos otros seres de naturaleza material como nosotros, más antiguos, más nuevos, más avanzados, más primitivos que nosotros, que sí, muy probablemente en su mayoría sean buenos, pero no todos. A lo mejor muchos de ellos nos consideran sus hermanos, pero habrá algunos de ellos, no pocos tampoco, que nos crean su comida, su mano de obra, sus enemigos.